Tomar un himnario y vamos a cantar al Señor. Vamos a comenzar cantando un himno. Número 135. Se llama De tal manera amó. 135. ¿Listos? Dice: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Vamos a cantar uno más. Vamos a cantar el número 123, cuán grande amor. 123. Primera y cuarta estrofas. Dice: que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí! ¡Cuán grande amor, grande amor, el salvado fui! Cuarta. Cuando al final con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Oremos. Padre, gracias por permitirnos cantarte esta tarde. Pido que bendigas la clase, que seamos edificados, que seamos bendecidos, que nos animes a través de ella y nos enseñes de tu palabra y del profeta Jeremías. Dios, usa tu palabra para edificación de tu pueblo y de tu iglesia. Permíteme, Señor, ser un instrumento para edificación y para ánimo, te lo suplico, y que, Señor, salgan obreros de este grupo
que sirvan en cualquier parte del mundo donde los llames y que hagan tu obra con valor y con fidelidad. Y Dios, te suplico que nos acompañes y que tu Espíritu Santo sea el Maestro en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y vamos a tener un rápido resumen de lo que hemos visto hasta aquí de la clase del libro de Jeremías. Jeremías, ¿quién es el autor del libro de Jeremías? ¿Quién me dice? Una pregunta difícil. Jeremías. Jeremías. ¿Jeremías es un profeta mayor o menor? Mayor. Profeta mayor. Ya vimos que ser profeta mayor o menor no depende de un estatus o de una importancia de la persona, pero depende del volumen de los escritos que dejaron. Se escribió el libro de Jeremías en Judá y también se escribió en un periodo de tiempo entre el 626 y el 580 antes de Cristo. Es el tiempo de este libro. Entonces, mínimo unos 600 años antes de que Cristo viniera, se escribe este libro de profecía de Jeremías. Y la razón, ¿cuál es la razón que se escribió el libro de Jeremías? Se escribió para preparar al pueblo, a Judá, de la eminente o inminente destrucción que vendría sobre ellos a manos de los babilonios. Hay un versículo clave en este pasaje de Jeremías, en el libro de Jeremías, y el pasaje clave es Jeremías 29:11. Si usted va conmigo a este pasaje y lo leemos juntos para que podamos palpar un poco del corazón de Dios. Jeremías 29:11. ¿Listos? Leámoslo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo está un poquito más allá de la mitad del libro de Jeremías. Jeremías tiene 52 capítulos, la mitad sería 26 capítulos. Este versículo está en 29:11, entonces un poquito más allá de la mitad, pero es el corazón del libro de Jeremías. El libro de Jeremías es un libro no solamente de juicio y de destrucción inminente, pero es un libro de restauración y de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios. Y ahí podemos ver el sentir de Cristo en este pasaje. Algo que no le había mencionado antes, pero que debemos tener en cuenta, es que el libro de Jeremías no se escribió cronológicamente, no todos los eventos. Cuando usted lee Jeremías, como que no tiene una cronología perfecta, como que hay eventos que saltan de un lugar a otro. Entonces tenga eso en mente, Jeremías no se escribió cronológicamente. Y también vimos la semana pasada que la razón de este juicio es que el pueblo de Israel fue desobediente, el pueblo de Israel fue rebelde, el pueblo de Israel fue infiel a Dios. Y Dios llama al profeta, ¿se acuerdan del llamamiento del profeta? Capítulo 1, si usted vamos a regresar a Jeremías 1. Y en Jeremías capítulo 1, Dios llama al profeta y dice en el capítulo 1, versículo 5, y dice el Señor, antes que te formasen en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y vemos que es un llamamiento maravilloso porque Dios tiene un plan para su pueblo y ya Dios tiene la providencia para cumplir ese plan y Dios tiene el llamado. Y eso me hace pensar del mundo, como Dios tiene una providencia para el mundo y muchos llamados para que cumplan su propósito. Pero recuerda cómo Jeremías respondió. ¿Me puede alguien decir cómo Jeremías respondió? Está en los versículos 6 al 9. ¿Cómo Jeremías respondió a este llamado de Dios? ¿Qué dijo él? No sé hablar. Él se comparó como un niño que no sabe hablar.
Pero ¿cómo le respondió Dios? ¿Qué es lo que voy a hacer contigo, Jeremías? Yo voy a poner ¿qué? Entre versículos 6 y 9. Yo voy a poner palabras en tu boca. Es maravilloso, porque servir a Dios no quiere decir que sabemos todo, no quiere decir que somos perfectos, que tenemos todas las respuestas y somos seres humanos con mucha experiencia. Simplemente no sabemos qué decir, qué hacer, pero Dios pone las palabras, Dios nos guía, Dios nos da la sabiduría y vemos que Dios les profetiza, capítulo 1, versículo 14 y 16, les profetiza que su gente va a ser juzgada a través de Babilonia. Y cuando la gente escucha que van a ser juzgadas por Babilonia, la gente, en lugar de decir, wow, cuánto lo siento, cuánto me arrepiento por mi maldad, ve lo que dice el versículo 19 de Jeremías, capítulo 1, versículo 19. Leámoslo juntos. ¿Listos? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿El pueblo se arrepintió, sí o no, hermanos? No, el pueblo dijo, vamos a pelear, pero bueno, vamos a pelear ¿contra quién? Contra Jeremías. Usted dijera, vamos a pelear contra el pecado, vamos a pelear contra nuestra cabeza dura y nuestra dura cerviz. No, vamos a pelear contra el hombre de Dios. Es increíble, es irónico, pero es naturaleza humana. Aquí está psicología básica. El hombre siempre le echa la culpa a alguien más. El hombre siempre quiere desquitarse con alguien más. Nunca tomamos responsabilidad personal. Siempre estamos buscando a alguien más, el culpable. Lo vemos desde Génesis con Adán y Eva, que la mujer que me diste por compañera, y la mujer dijo es que la serpiente, y hermano, siempre esto es lo que sucede. Y es lo que pasó después. Dios le dice a Jeremías que le dé palabra al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se habían desviado. Y el pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor. Y ellos se olvidaron de Dios y contaminaron la tierra. Dios les dio una tierra. ¿Cuál tierra le dio Dios a Israel? ¿Recuerdan? ¿Cuál tierra le dio Dios a Israel? ¿Nueva Canaán? ¿Mande? ¿Nueva Canaán? La tierra de Canaán. Y ellos, bueno, aquí específicamente hablamos de Judá, que es la tribu del sur. Pero ellos, Dios les dio una tierra donde fluía leche y miel, una tierra que no tuvieron que construir las ciudades, una tierra maravillosa. Pero ellos se olvidaron de Dios. Ellos contaminaron la tierra. Uno de los versículos que a mí me taladra más mi corazón, me conmueve cuando leo las palabras de Dios, es el capítulo 2, versículo 5. Dice, así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¡Qué maldad! Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? En un principio Israel era fiel a Judá, a Dios, Israel era fiel a Dios, pero se desviaron, se olvidaron de Dios, contaminaron la tierra, la contaminaron, dice la palabra de Dios, con idolatría y con abominaciones. Dice al final del versículo 7, entrasteis y contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Y esto, hermanos, para Dios es muy, muy importante, que lo que Dios nos da, no lo contaminemos. Lo que Dios nos da, no lo contaminemos. Alguien puede decirme que es algo que Dios te ha dado y que no debes contaminar. Tu cuerpo, muy bien, tu cuerpo, tu testimonio, Él te lo ha dado, no lo debes contaminar. ¿Algo más? El Espíritu Santo, bueno, no lo contaminamos a Él, solamente lo contristamos y lo apagamos. La iglesia es algo que Dios nos ha dado, no debemos contaminar con mundanalidad. ¿Alguien más? La familia, el matrimonio, tu cónyuge. De hecho, la palabra de Dios dice que no tratemos a nuestra esposa como los impíos, ahí está en el libro de Timoteo, como los que no conocen a Dios. Entonces,
Dios está enojado, muy enojado con Israel, o Judá específicamente, porque ellos contaminaron la tierra, la heredad que Dios les había dado. En el capítulo 3, Dios les da la oportunidad de volverse al Señor, el arrepentimiento. El arrepentimiento desde siempre es la receta bíblica para recuperar la bendición perdida de Dios. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar hacia Dios y afectar nuestra forma de hacer las cosas por quien Dios es y por lo que Dios nos ha enseñado. Después en el capítulo 4, hermanos, Jeremías profetiza desastre que va a venir sobre los israelitas, versículo 6 del capítulo 4, y les dice el Señor, les dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo os hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Este mal del norte se refería no a una helada, no a un mucho frío, pero se refería a ¿quién? Al reino del norte. Al reino del norte, que eran los babilonios. Le está diciendo del norte traigo quebrantamiento grande. Y vimos que era una nación más pagana que lo que estaba comportándose en Judá, pero aún así Dios trae su juicio sobre su casa, primeramente antes de juzgar a los que no conocen a Dios. Lo vimos en el libro de Isaías. Y Dios les profetiza desastre y destrucción y mucha desolación por lo que va a venir de Babilonia. Y Dios compara esta destrucción, ¿no? Versículo 7. Versículo 7. Leámoslo, hermanos. ¿Listos? El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, ya ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. ¿A qué compara Dios el desastre? A como dejaron ¿qué? Como dejar un león libre. Imagínense que usted, hermanos, suelta un león en su recámara. Y usted está en la recámara. No un león amaestrado, no domesticado, pero un león salvaje. ¿Qué pasaría con usted si está el león en su recámara? Te devora, te hace pedazos. Y en lo que te persigue y te alcanza, destruye todas las lámparas y la cama la voltea al revés. Y bueno, un desastre. Ahora, así está comparando Dios el desastre que va a venir sobre Judá, como un león, versículo 7, que es soltado y dejado libre, y así va a quedar asolada y sin morador Judá por su pecado. Después, ya sabemos que es porque los israelitas hicieron malas obras, los israelitas no hicieron la voluntad de Dios, y vemos después en el versículo 22, vea cómo Dios está tan enojado, hermanos. Dios está tan enojado. Es raro ver a Dios tan enojado, pero Dios se enoja o no se enoja, hermanos. Dios sí se enoja. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿Qué es lo que te aconsejo y me aconsejo a mí mismo? No lo hagamos enojar. Versículo 22. Dios está muy enojado y estamos en el capítulo 4. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Estaba enojado, Dios los llama necios, ignorantes, los dice sin entendimiento, son fatuos, son buenos para hacer lo malo, pero malísimos para hacer lo bueno. Y Dios está sumamente indignado con su pueblo. Pero vemos que un gran problema de esto, hermanos, igual lo dije en el libro de Isaías, un gran problema de esto, gran culpa de este desastre, de esta desolación, es por los líderes.
El capitán del barco es muy importante. El piloto del avión es muy importante. El líder de una compañía es muy importante. El pastor John Giles decía, todo se levanta o se destruye basado en liderazgo. Y es verdad, el liderazgo es muy importante. Y aquí vemos que el liderazgo falló. Los líderes de Israel fallaron. Y vea capítulo 5. Capítulo 5. Dice, versículo 5, dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron, ¿qué, hermanos? Las coyundas. Iré a los grandes, a los jefes, a los príncipes, los líderes. Dice, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. Bueno, yo creo que Dios tiene misericordia sobre los ignorantes de una cierta manera, pero cuando tú y yo sabemos y lo hacemos, es terrible. Y siendo líderes es muy grave. Y aquí vemos cómo Dios está muy enojado con sus líderes. Y bueno, después vemos capítulo 6, hablando de los líderes, versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta, ¿qué, hermanos? El sacerdote, todos son, ¿qué? Engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los líderes, hermanos, hay una gran responsabilidad sobre los líderes. Dios los llama avaros, los llama engañadores, y son mentirosos, están proclamando paz y no hay paz, y Dios está sumamente airado con ellos. Los judíos, los israelitas, están confiando, hermanos, en palabras vanas. Capítulo 7, capítulo 8, están confiando en palabras vanas. Y ellos se creen toda la mentira. Hermanos, es increíble, pero muchas veces le decimos a la gente la verdad y no la creen, y la dudan y la cuestionan. Pero les cuentas una mentira. La mentira más disparatada, más irónica, más loca, y se la cree. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa al corazón del hombre cuando se endurece contra Dios. Y por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Si tú y yo no guardamos nuestro corazón, vamos a acabar creyendo mentiras y fábulas. Nos van a engañar facilito. Vea lo que dice en el versículo 32 del capítulo 7. Dice, por tanto, ve aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. En este valle de Tofet, ¿sabe? ¿Alguien me puede decir qué hacían en el valle de Tofet? En el valle del hijo de Hinnom. ¿Se acuerdan? ¿Tú sí te acuerdas? Sacrificaban a los hijos en el fuego a Moloch. Y esto, dijo Dios, está llegando al colmo la maldad. Y dice, ya no se va a llamar Tofet ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y Dios dice, es terrible, porque el Señor está muy enojado por la infidelidad, la idolatría del pueblo de Israel, y está trayéndoles esta profecía. Ahora,
Dios, hermanos, vamos a capítulo 7, versículo 23. Fíjese lo que dice Dios al pueblo. 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya, ¿qué, hermano? Bien, aquí vemos una profecía bien balanceada. Juicio, pero misericordia. Escuchad mi voz, será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero tristemente, ¿qué pasó? Versículo 24, leamos juntos. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No oyeron, no se arrepintieron, no se volvieron atrás. Y versículo 26, leamos, hermanos. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aquí vemos, Dios dice, no te endurezcas, oye al Señor, haz la voluntad del Señor. Después, Dios les dice, van a suceder cosas horribles, cosas que te van a reteñir los oídos, te van a vibrar los oídos, te vas a sentir tan mal de lo que está pasando. Si usted va al capítulo 8, note lo que va a pasar. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol, y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerán la muerte antes que la vida. ¿Qué va a pasar? Van a sacar, dice, huesos de los reyes, los van a sacar de sus sepulcros, van a esparcir al aire, al sol y a la luna, el polvo de estos huesos. Terribles cosas van a suceder, hermanos, por el pecado. Pero, ¿cómo va la gente a responder? La gente va a responder, me quiero morir. Versículo 3, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Van a preferir morirse antes que arrepentirse y volverse al Señor. Hermano, es feo un corazón endurecido. Es peligroso, es increíble, es irracional. Capítulo 9, Dios le sigue hablando del castigo y de su pecado. Y capítulo 9, dice, versículo 13, que ellos dejaron su ley. Y estos son pasajes muy interesantes porque parece repetitivo, pero Dios está tratando de hacer un caso. Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel y los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los que, hermanos, acabe. Lo que está diciendo el Señor, algo muy, muy triste. Pero note, capítulo 10, capítulo 10, versículo 11, dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce de muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque menos mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él
es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Hay una comparación, hermanos, entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Los dioses falsos no pueden hacer nada. Dice, no hicieron los cielos, versículo 11 de capítulo 10, ni la tierra. Dice, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Porque Dios que hizo los cielos y la tierra con su poder, que puso en orden el mundo. Y hay una comparación maravillosa del Dios verdadero y los dioses falsos. Y está diciéndole en pocas palabras a Israel, qué mal que ustedes sigan a dioses falsos. Después, capítulo 11 y capítulo 12, los israelitas rompieron el pacto con Dios y continuaron haciendo lo malo. Si usted ve en el capítulo 11, en mi Biblia hay un título que dice el pacto violado. Y dice, versículo 2, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás, tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál pacto, hermanos? Que ya no iban a ser más esclavos y que iban a tener su propia tierra. Exactamente. El primer pacto, el pacto que se dio, el que conocemos como el pacto de la ley. Todo lo que es el antiguo pacto, el pacto en Sinaí. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Pero el antiguo pacto lo violaron, lo rompieron, lo hicieron pedazos vez tras vez y Dios les tuvo misericordia. Pero más adelante vemos en el capítulo 11, en el versículo 18, dice, y Jehová me hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente. Y sigue hablando, hermanos, de todo lo que pasa. Jeremías, más adelante, capítulo 12, versículo 1, note qué hermoso, dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegraré mi causa ante ti. Aquí, vea lo que dice versículo 1 a la mitad. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Cómo le suena esta frase de Jeremías? Me suena a Asaf, no, al que dirigía que era encargado de la música. Por poco resbalaron mis pies, ¿verdad? Por poco porque miré la prosperidad. de los impíos. Creo que es el Salmo 77, algo así. Pero bueno, suena desanimado Jeremías. Suena triste y desanimado. Ahora, hermanos, ¿alguien puede mencionarme otro siervo de Dios que se desanimó? Elías se desanimó cuando se fue a la montaña y se metió a la cueva. ¿Alguien más se desanimó en la Biblia? Job, exacto. Job se desanimó. ¿Alguien más se desanimó en la Biblia? David estuvo desanimado varias veces. Ahora, hermanos, ¿es normal desanimarse? Sí, es normal. Todos nos desanimamos. Isaías, Jeremías, grandes hombres de Dios. Aquí Jeremías se desanimó y está quejándose delante de Dios, al punto de que Jeremías está diciendo, ¿por qué prosperan los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones, etcétera. Hablando de gente religiosa, gente que les va bien y se siente muy frustrado. Jeremías. Pero bueno, vemos que lo que Dios hace es que Dios le muestra a Jeremías que vale la pena seguir adelante y seguir al Señor. Cuando no podemos ver claramente, tenemos que confiar en Dios. Y seguir adelante. Es difícil a veces. Y sigue predicando. En otras palabras, cuando nos desanimamos, el consejo de Jeremías
sigue haciendo lo correcto cuando te desanimas. Sigue haciendo lo correcto. Sigue obedeciendo la palabra de Dios. Aunque no tengas fuerzas para hacerlo, Dios te va a dar su gracia. Aunque no tengas ánimo, Dios te va a dar pensamientos. Haz lo correcto. Y aquí Jeremías siguió predicando y aquí hay una señal, capítulo 13, del cinto podrido. Esta señal del cinto podrido dice, así me dijo, versículo 1, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Y vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto sabía que, hermanos, podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras. Wow, hermano. El juicio de Dios. Dios se encarga de juzgar a los que están podridos con soberbia y orgullo. Dios te quebranta, Dios quebranta a su pueblo, a sus escogidos. Dios juzga y disciplina. Y esto es muy triste lo que estamos viendo aquí. Después, capítulo 14, más adelante, podemos ver en el versículo 10, dice, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y note lo que dice, hermano, versículo 11, este me llamó la atención. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo, ¿qué dice? Deja de orar por este pueblo. Ya no voy a hacer nada, no te voy a responder, deja de orar por ellos. ¿Se imagina qué enojado está Dios, hermano? Deja de orar por ellos, no ruegues más por ellos. Y versículo 12, cuando ellos ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada. Y aquí está el problema. Los profetas les decían, no va a haber problema, es paz, no hay espada, no hay pestilencia. Y es por eso que hay que tener tanto cuidado, hermanos, en escuchar siempre a la voz del Señor. Porque los falsos maestros van a decir, no pasa nada si pecas, no pasa nada si desobedeces a Dios, no pasa nada si haces lo incorrecto. Dios es misericordioso y paciente y échale ganas, no hay problema. Y Dios dice, no, si hay problema. Yo soy santo y sí soy misericordioso, tardo para la ira, lento en enojarme. Pero algún día me enojo y tengo que juzgar y Dios dice que ya ni ores por ellos y no les voy a hacer caso de nada. Muy triste lo que dice aquí en este pasaje. Después, más adelante, Dios da un juicio contra los falsos profetas. Capítulo 16, Dios profetiza desastre sobre Israel y Judá por su idolatría. Pero, y otra vez, hermanos, capítulo 18, note, este pasaje es muy famoso porque es el alfarero, capítulo 18. Palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo, ¿qué, hermanos? Aquí está hablando de quién. ¿Quién es esta vasija que se echó a perder? ¿El pueblo de Israel? Pueblo de Israel. Pero no dice lo que dice la Biblia. Y volvió y la hizo, ¿qué, hermanos? Otra vasija. Vemos la misericordia de Dios. Dios está hablándoles. Les voy a hacer otra vasija. Les voy a restaurar. Les voy a renovar. Voy a cambiar su corazón. Y esto es muy interesante porque si usted va
a Jeremías 31, está hablando del nuevo pacto. Y note lo que dice el Señor, Jeremías 31. Y dice, bueno, mucho esto del capítulo, pero dice, versículo 27, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y luego lo que dice versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el pacto de la ley, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, lo que estamos viendo, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. El versículo 36, más adelante, dice la palabra de Dios. Dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y Dios va a cambiar su corazón, Dios va a cambiar su mente, Dios nos va a renovar por completo. Vemos que en medio de esta renovación está el Mesías, está el Salvador. Es maravilloso, esta porcioncita del alfarero es maravillosa porque habla del Mesías, habla de Dios, habla de una renovación. Pero usted diría, el pueblo dijo, gracias a Dios, nos va a renovar, nos va a restaurar. Miren lo que hicieron, hermanos. Capítulo 18, versículo 20. Miren lo que hicieron los tremendos. Dice 19. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la tierra. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? El pueblo de Israel metió a Jeremías en un hoyo, y ahí lo tuvieron. Como usted puede ver en el versículo 20, dice, ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Y así le pagan al profeta. Y otra lección que aprendemos, hermanos, cuando servimos a Dios, a veces te van a pagar mal por bien. Cuando eres un buen esposo, a veces te van a pagar mal por bien. Eres una buena esposa, te van a pagar mal por bien. Eres un buen hijo. Es normal. Porque la gente, hermanos, somos pecadores, pero si tú y yo somos fieles, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a librar, Dios nos va a guardar. Lo que me llama la atención es que este profeta Jeremías es como un superhéroe. Nada ni nadie lo puede destruir. ¿Se acuerdan lo que le prometió Dios? Nadie te va a poder hacer daño, Jeremías, yo estoy contigo. Y una vez dijo un predicador, se llama Tom Farrell, es un evangelista muy famoso en el ámbito de las iglesias en inglés, y él dijo, tú eres indestructible hasta que Dios acaba de usar tu vida. Eres indestructible. No tengas miedo, no tengas temor de subirte a un avión, no tengas temor de ir y venir, no tengas temor de vivir en un lugar, de estar entre gente mala. Eres indestructible mientras Dios no acabe de usar tu vida. Hermano, la clave está en ser fiel al Señor. La clave está en temer a Dios. Aquí le pagaron muy mal a Jeremías. Y bueno, voy a seguir adelante porque estoy tratando de dar un muy comprimido resumen de este libro. Pero después, capítulo 20, más adelante, en el capítulo 20 vemos la profecía contra Pasur. Pasur no era cualquier persona, él era un sacerdote. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué hizo Pasur? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Tremendo Pasur, hermano. El sacerdote. Wow.
Dios nos libre, hermanos. Cuando los buenos se hacen malos, es lo peor que le puede pasar al pueblo. Sabemos que hay gente mala, pero cuando los buenos se hacen malos, estamos en graves problemas. Y eso le pasó a Pasur. Y después vemos más adelante, capítulo 21, viene, capítulo 20, versículo 7. Hermanos, Jeremías es carne y hueso como tú y yo, y cuando te desanimes, lee sus versículos. Ve lo que dice el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, versículo 9, no me acordaré más de él, de Jehová, ni hablaré más en su nombre. No obstante, fíjese lo que dijo Jeremías, había mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es un llamado de Dios. Es cuando Dios está en nosotros, hermano. Nos podemos quejar, nos podemos desanimar, podemos ir a tirar la toalla, pero si Dios te ha llamado, Dios te va a hacer volver a sus caminos, porque hay un fuego en nuestros corazones que nada ni nadie puede apagar. Después, capítulo 21, vemos otra cosa bien interesante. Allá en el capítulo 21, vemos ahora a Sedequías. Versículo 3, y Jeremías dijo, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla, y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. E heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. Esto es Dios diciéndole esto a su pueblo. Después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados y al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia, etc. Sigue adelante. El juicio contra Israel, contra Judá, y está el rey Sedequías y otros reyes que son también amonestados. Bueno, después vemos más adelante, les dice que van a estar en cautividad 70 años. Van a estar cautivos 70 años. Y después vemos la tierra está llena de adulterio, de lo que dice capítulo 25, versículo 10. Y estoy a punto de llegar a donde se pasa al otro lado. Ya dejamos el juicio atrás y vamos a pasar al otro lado. Capítulo 25, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Y dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto, hermanos? 70 años. Bueno, después, ahora podemos ver, hermanos. Vamos a ya ir cerrando este libro y vamos a entrar un poquito ahora en el lado de la esperanza del libro de Jeremías, capítulo 29, lo leímos al principio, versículo 11. Este pasaje le está hablando al pueblo de Israel, 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora Dios les da esos pensamientos de paz y los va a hacer volver, dice la palabra de Dios. Les va a dar el fin que esperan. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo?
versículo 12, capítulo 29. Entonces me invocaréis, ¿y qué dice? Vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ok, un segundo, hermanos. No acabo de leerles hace un ratito que iban a orar y a ayunar y Dios no los iba a oír. ¿Y ahora qué dice Dios? Me invocan y vendréis y oraréis y los voy a oír. ¿Cuál es la diferencia? Porque lo van a buscar de corazón, De corazón. arrepentidos. Esa es una gran diferencia. Arrepentidos. Y hay otra razón, otra razón muy importante. Ya están en cautiverio. ¿Ahora qué tienen que pasar? 70 años. 70 años. Entonces hay dos razones muy importantes. Cuando ellos oraban, no estaban en cautiverio. Aún no eran llevados cautivos. Ahora están orando, ya están en cautiverio. Pero tienen que pasar 70 años. Y cuando pasen los 70 años, ustedes me van a invocar y van a venir, van a orar y yo los voy a oír. Pero versículo 13, lo que dijo Oscar, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué, hermanos? De todo vuestro corazón. Ese es un versículo clave, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si se humillare mi pueblo, 2 de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está diciendo, yo puedo oír, yo puedo restaurar, pero tienen que de todo corazón confesar su pecado, dejar su pecado, y entonces yo voy a bendecirles. Y sigue hablando, hermanos, de esta bendición. Versículo 10, capítulo 30, vamos a saltarnos el capítulo 30, versículo 18, note lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. ¿Cuál ciudad está hablando aquí? ¿Cuál ciudad va a ser, hermanos? Otra vez, edificada sobre su colina. Ciudad. Tendría que ser Jerusalén. 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 ¿Cuál templo será restituido? El templo en Jerusalén. ¿Y quién es el hombre que hace esto posible? ¿Se acuerdan? Allá en Nehemías y Esdras. ¿Quién es el que Dios usa para restituir o restaurar el templo? El copero del reino. Zorobabel. Y luego después el copero es el que viene, Nehemías. Y es el que edifica los muros. Todo, hermanos, empieza a encajar de una manera maravillosa. Pero tenía que haber arrepentimiento genuino. Tenía que haber un quebranto de corazón. Tenían que pasar los 70 años. Dios iba a obrar, y Dios es un Dios, hermanos, que restaura. Dios es un Dios de esperanza, de misericordia. Versículo 19 de capítulo 30, dice la palabra de Dios, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Siempre hay luz al final del túnel con Dios, hermanos. Siempre, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Ahora, bíblicamente esto es verdad si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, viene tormenta, otra tormenta, y nunca hay calma porque solamente en Dios hay paz. Pero bueno, aquí les vino la paz. Y note versículo 20, maravilloso, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Babilonia va a ser castigada. Egipto va a ser castigada. Amón va a ser castigado. Edom va a ser castigado. Todos los que los oprimieron van a ser castigados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Pastor, Dígame. no te lo interrumpa. Aquí No. cuando habla del juicio de Jerusalén, de Babilonia, este es un juicio a futuro donde habla Apocalipsis. ¿O también? También
tiene que ver con También. con esa profecía. También, sí, también, porque Babilonia ahí en Apocalipsis es más una Babilonia espiritual. Oh, Ajá, pero vemos que el juicio de Babilonia vino con los medo-persas, con Ciro y Darío, que podemos leer en Daniel, y fueron destruidos, pero después también Babilonia, hablando espiritualmente, será destruida también. Que ahí es más bien con la iglesia, no tanto el pueblo de Dios, pero con la iglesia. Pero es muy interesante, muy buen paralelo, Oscar. Después vemos, hermanos, el pasaje favorito, que si yo les digo el pasaje, ustedes me lo van a decir de memoria. ¿Están listos? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Maravilloso versículo, ¿no? Pero fíjese en contexto, cuánto más peso agarra. Agarra vuelo este versículo en contexto. Porque estamos hablando de que está Dios ahora, ya les dio todo el juicio, ya fueron llevados a cautiverio, ya buscan a Dios de corazón, están arrepentidos de su pecado. Ahora dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, no es un cheque en blanco para todos los cristianos. Es un cheque en blanco para aquellos que están arrepentidos, buscando a Dios de corazón, que han dejado su pecado, se han vuelto al Señor. Entonces sí, clama a Dios y Él te va a responder. Entonces sí, búscalo de corazón y lo vas a encontrar. Entonces sí, haz la voluntad de Dios y verás su mano sobre tu vida. Es el contexto de Jeremías 33:3. Un pasaje muy famoso. Clama a Él va a hacer sanidad, Él va a traer medicina, los cautivos van a volver. Después, hermanos, Dios les da otro ejemplo maravilloso y les dice, hay una tribu que empieza con R y acaba con S, que fueron un ejemplo y lo puso como ejemplo a todo Israel. ¿Alguien se acuerda? Si ya leyeron Jeremías, está en el capítulo 35. Los recabitas, amén, hermano, gracias. Los recabitas, Dios los pone como ejemplo. Y usted va al capítulo 35 en este libro de Jeremías y va a encontrar que aquí Dios pone a los recabitas como un ejemplo. Y dice, palabra de Jehová, versículo 1, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Esto es insólito. Es como si yo le dijera al hermano Arturo, déale a los sugieres a beber vino. Capaz que algunos lo agarran. Ese es el peligro. Por eso mejor no lo hagan, hermano. Pero aquí sabía lo que estaba haciendo. Dios le dice, dale a los recabitas a beber vino, versículo 3. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abazanías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Amasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, etcétera, hermanos. Y vemos versículo 13, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve ya a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. ¿No fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre? Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído.
Hermano, tremendas lecciones aquí, ser obedientes a nuestros padres, ser obedientes a las palabras de Dios, ser obedientes a la voluntad de Dios. Vemos otra enseñanza, tener cuidado con hacer muchas raíces profundas en este mundo, con lo material, lo temporal, porque eso nos afecta. Estos hombres eran muy flexibles, no tenían, era una vida nómada, donde podían irse de un lado a otro, no tenían lugar fijo, eran muy flexibles. Pero bueno, habla de este pasaje de Jeremías muy famoso. Después, hermanos, vemos cómo otra vez en estos libros se empieza a hablar de capítulo 37, el encarcelamiento de Jeremías. Jeremías va y le dice al rey, van a venir a atacar Sedequías, hijo de Josías, versículo 1, Nabucodonosor de Babilonia, etcétera, van a venir a atacar. Y hermanos, les cayó tan gordo que viniera a hablarles eso, Jeremías, que lo volvieron a meter preso. Y note lo que dice la palabra del Señor, que lo metieron preso, capítulo 38, lo metieron en una cisterna. Usted sabe que es la cisterna, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías, capítulo 38, y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Si usted ve la película, ahí hacen una buena representación de esta cisterna de lodo. Es triste, muy triste como está allí. Y después, hermanos, versículo 7 del capítulo 38, y oyendo Ebed Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, etcétera, y lo rescatan, hermanos. Después Sedequías consulta secretamente a Jeremías. Jeremías le dice la palabra de Dios. Sedequías no vuelve a obedecer. Es muy triste. Y estoy tratando de llegar a la recta final para poder compartirles todo lo que dice el libro. Después, vemos más adelante. Después, hermanos, en los capítulos 42, 43, otra vez vuelve atrás a la tonada de juicio de Dios predicándole a su pueblo, capítulo 42, 43. Y aquí hay algo muy interesante. Capítulo 43, la migración a Egipto, hermanos. La emigración a Egipto. Muchos de los babilonios, muchos de los israelitas de Judá que querían emigrar a Egipto durante la cautividad. Y Egipto, hermanos, es un tipo del mundo. Note lo que dice el versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Ahora, aquí parece una discrepancia cronológica. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Porque capítulo 29, 30 ya estaban en el cautiverio, pero aquí parece que no están en cautiverio, y es porque no está cronológico en todo capítulo. Pero aquí ellos querían escapar a Egipto, y decían, Egipto nos va a defender, Egipto nos va a ayudar, Egipto nos va a recibir con los brazos abiertos, y así vamos a evitar el cautiverio, vamos a evitar el juicio de Dios. Y es muy triste lo que pasa, hermanos, porque usted y yo podemos ver que Dios les dice que no vayan, y si ellos van allá, igualmente nos va a alcanzar la plaga, la muerte, la mortandad, y va a traer Dios sobre ellos todo tipo de juicio. Después, capítulo 47, más adelante,
Dios habla ahora acerca del juicio de las naciones. Bueno, capítulo 46, acerca de Egipto. Va a ser conquistado por Babilonia. Capítulo 47, después habla la Biblia de los filisteos que van a ser también conquistados y juzgados. Los de Moab van a ser juzgados también. Y después nos habla en el capítulo 49, dice profecía sobre los amonitas, también van a ser juzgados. Capítulo 50, más adelante, profecía sobre Elam, sobre Cedar y Azor, y profecía sobre Babilonia. Finalmente Dios dice, voy a juzgar a Babilonia. Babilonia va a ser juzgada. Versículo 1. Leamos juntos el versículo 1. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual podrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Y después, capítulo 51, más adelante, juicios de Jehová contra Babilonia. Y el capítulo 52, este último capítulo, el reinado de Sedequías, que es triste, porque Sedequías se va preso, 21 años, jovencito, reinó un corto tiempo, versículo 1, un poquito tiempo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y bueno, cayó Jerusalén, se fue este rey en cautiverio, etcétera, etcétera, y todo lo que ya vemos que después Joaquín, que es el mismo, es libertado y recibe honores en Babilonia, lo sientan a la mesa del rey, etcétera. Bueno, eso es básicamente el libro de Jeremías de una forma sinóptica, una forma muy reducida, muy breve, pero les da un panorama de lo que es el libro de Jeremías. ¿Alguna pregunta, observación, comentario de lo que nos habló hoy la palabra de Dios en el libro de Jeremías? ¿Alguien tiene una observación? Sí, hermano. Donde estaba explicando de Jeremías que se preguntaba por qué a los otros no hacía, ¿verdad? Bueno, muchas veces pasa también. Nosotros como cristianos siempre he tenido pláticas con diferentes personas, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué pasa esto? Pero si nosotros servimos a Dios y esto y nos pasa eso y todo, siempre hay muchas preguntas porque pues a las otras personas se ven que ellos están en el mundo y todo les va bien y todo eso, ¿no? Y siempre hemos hablado con diferentes, he hablado con diferentes personas y preguntando. Y sí, pues entonces nos pusimos un día a leer la palabra de Dios un día con alguien y dijo, no, pues es que Satanás ya los tiene a los que están fuera. Pues Satanás siempre está contra los hijos de Dios. Amén. Pero siempre dice que nosotros qué deberíamos hacer, como Jeremías, que eso es lo que él hizo, con toda la maldad que le hacían a él, es que él pues no regresaba lo mismo a las personas para que Dios le bendiciera. Así es, hermano. Amén. Lo que decía Oscar del salmista Asaf, el Salmo 73. ¿Alguien puede darme en una palabra, una lección que aprendió del libro de Jeremías? Una palabra, una frase corta. ¿Qué aprendió del libro de Jeremías? ¿Qué lección podemos llevar a nuestra vida personal como creyentes, hermanos? Obedecer a Dios. Muy buen resumen, hermano. Que Dios nos disciplina como cristianos, pastor. Dios disciplina como cristianos. ¿Cierto? ¿Alguien más? No desanimarse. No desanimarse, como es parte de nuestra naturaleza. Y si nos desanimamos, seguir obedeciendo al Señor, seguir adelante. ¿Alguien más, hermana? La oración también. La oración, buscar a Dios de corazón, buscarlo con todo nuestro ser. Amén. Muy buenas
Muy buenas palabras para resumir Jeremías prácticamente. ¿Alguien más? ¿Qué más podemos encontrar en Jeremías? Dios le dijo a Jeremías que Dios estará con él, y aunque él se desanimó, pero Dios protege a sus siervos, Dios está con sus siervos. Ujú. Dios juzga a los enemigos de Dios y a los enemigos del pueblo, los juzga. ¿Alguien más? La confianza en Dios. La confianza en Dios, aprender a confiar en Dios. Es un libro vertiginosamente difícil y duro con la disciplina, pero a confiar en Dios. Amén. ¿Alguien más? Hermano Otto. Confiar en Dios cuando no entendemos nada, adorar cuando estemos confundidos y Confiar en Dios cuando no entendemos nada, adorar cuando estemos confundidos. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? Okay. Pues hermanos, vamos a continuar. Primeramente Dios, la próxima semana, pues de pie vamos a orar y